Buenas a todos. Nosotros somos, bueno, yo soy Lucas Arrulla, él es Pablo Manueli, los dos somos Technical Owners en el equipo de preguntados acá en Entremax. Hoy le vamos a estar hablando un poco de modelización y sobre todo de arquitectura. La arquitectura usamos en nuestros módulos en preguntados. Vamos a ver un poco la agenda que tenemos para hoy. Vamos a arrancar hablando de Interaction Driven Design. Vamos a ver un poco lo que es la arquitectura que utilizamos en general y después vamos a ir repasando componente por componente. Y después vamos a ver las ventajas, obviamente, que esto nos trae, ¿no? Y después vamos a ver brevemente modelización, donde vamos a hablar un poco de qué nos llevó a usarla y qué ventajas encontramos en esto, básicamente. ¿Alguien conoce, lo escuchó mencionar alguna vez, Interaction Driven Design? ¿Escuchó hablar de Outside-In Development? Ok, no hay problema, lo vamos a explicar, así que no pasa nada. Bueno, ¿qué es IDD? Es una metodología de diseño y desarrollo de software basado en Outside-In Development. ¿Qué es Outside-In Development? Es una técnica, es una forma de trabajar en la que se reduce el trabajo especulativo que se hace cuando estás desarrollando un feature. No se construye nada que no sea código que se vaya a utilizar. O sea, no haces un feature por las dudas por si lo llegas a necesitar. En base a esto, se hace foco, IDD hace foco en el uso externo que va a tener el sistema. Basándose en Outside-In, comenzás desde la parte, desde la vista, digamos, desde la parte más exterior del sistema y vas construyendo, metiéndote cada vez más adentro del modelo, solo las cosas que necesitas y evitas hacer trabajo especulativo. Y haces mucho foco en cuál va a ser el uso del sistema. No construís si el sistema no tuviera un uso, no tendría sentido. Entonces, o sea, sin el uso del sistema no tiene sentido hacerlo. Entonces, se hace mucho foco en cómo va a ser utilizado. Porque, por ejemplo, una forma de desarrollo podría ser primero escribir todo lo que es el modelo, después querer engancharle la vista y consumirlo, y tal vez haya cosas que falten o que no estén bien. Entonces, primero se piensa cómo se va a utilizar. Y además, plantea un desarrollo del feature de forma iterativa. Uno se plantea un caso de uso que, por ejemplo, vamos a ver ejemplos con todo esto. Podría ser crear una partida en preguntados y lo vas haciendo de forma iterativa. No construís todo el feature de una, sino que lo vas haciendo paso a paso, capa a capa. Bueno, vamos a ver. IDD plantea una arquitectura, tiene ciertos componentes para ir armando la solución. Y lo vamos a ver con un ejemplo en preguntados de un feature que resolvimos de esta manera. Esto ahora lo voy a explicar. Es a grandes rasgos el diagrama de clases, digamos, de cómo está armada la arquitectura. Es sobre un ejemplo particular, así que primero quería explicar el ejemplo para que estemos todos en contexto. Imagino que alguna vez todos jugamos preguntados. ¿Sí? Sí, joya. Bueno, esta es la arquitectura de un feature nuevo que sacamos hace poco, que se llama Trivia Topics. Les cuento de qué se trata muy brevemente, porque así lo van a entender mejor. Vos tenés las 6 categorías de preguntados, elegís con cuál querés jugar y jugás a hacer, por ejemplo, una racha de 10 preguntas sin equivocarte. Es eso. Y si lo completás, listo, tenés la categoría y puedes elegir la otra con la que jugás. Y este es el esquema, digamos, la arquitectura. Principalmente, a ver si esto funciona. Sí. Se divide en 3 partes, lo que es el mecanismo de delivery, el modelo y la infraestructura. Esperen que voy a cambiar de mano. Ahí va. El mecanismo de delivery, ¿cuál es la responsabilidad? Es toda la parte visual de la aplicación. Son lo que todos conocemos. Swift UI puede ser, los view controllers, vistas, storyboards, etc. Es de donde el usuario interactúa con nuestro sistema. El modelo es donde está la lógica, lo importante, lo interesante de lo que estamos desarrollando. IDD plantea ciertos componentes para utilizar para construir la arquitectura, como por ejemplo las actions. En este caso tenemos una action que crea una partida. Servicios, que es donde está la mayoría de la lógica del modelo. En este caso tenemos 3 servicios, después lo vamos a ver en detalle. Y repositorios, que podemos pensar lo que son como colecciones de elementos, por ejemplo, de partidas, en este caso.
donde vos buscas una partida y la podés guardar. Y después tenés la parte de... una cosa, perdón. El modelo es importante, no depende de UIKit o SwiftUI. Es independiente, es agnóstico de la plataforma. Con lo cual eso nos permite también tener la misma solución en Android, por ejemplo. Y la parte de infraestructura, sí depende, en este caso, de iOS, son las implementaciones de ciertas interfaces que hay en el modelo, como por ejemplo un repositorio de partidas que le pega API o un servicio que descarga imágenes. Después lo vamos a explicar. Esto lo que tiene de importante es que esto sí depende del framework, porque por ejemplo, de algún framework o de iOS, acá podemos estar usando, no sé, Moya o algo de networking para acceder a API, o podríamos tal vez leerlo desde un archivo o desde los user defaults. Pero de nuevo, esto está en otra capa, no está dentro del modelo. Bueno, y ahora Lucas va a explicar algunos componentes. Bueno, vamos a pasar a explicar un poco los componentes que teníamos en el diagrama inicial. Vamos a ir recorriéndolos de a uno y vamos a tratar de entender bien qué hace cada uno o para qué está ahí. El primero que vamos a explicar son los actions. Los actions son una pieza troncal de esta arquitectura porque así como Pablo contaba que está orientada a acciones, a casos de uso, una acción representa un caso de uso. Y bueno, representan acciones que pueden realizar los usuarios conectados con el sistema, es decir, es un caso de uso como tal. Son el punto de entrada del modelo. Esto es muy importante entenderlo. El modelo, que son los casos de uso y las reglas de negocio que necesitamos para satisfacer una necesidad, está totalmente aislado de la presentación y de la infraestructura. Este es el punto de entrada desde la presentación hacia el modelo como tal. Después expone un único método público, en este caso se llama execute. La idea es, como es una acción concreta, no debería responder más de un mensaje, por ningún motivo. Después son ejecuciones a alto nivel, esto ahora se va a entender un poquito mejor, pero básicamente una acción, un caso de uso, delega en servicios el detalle implementativo sobre cómo se satisface un caso de uso, sobre cómo se satisface lo que necesita cumplir esa acción. Para todos los componentes que vamos a ir viendo, vamos a tener un esquema similar a este, donde vamos a tener una explicación, un diagrama y vamos a ver dónde estamos parados. En este caso lo que podemos ver es que, por ejemplo, el presenter habla con CreateGame para pedirle que cumpla un caso de uso, está separado del mecanismo de delivery, interactúa con los servicios que necesita para cumplir el caso de uso, pero no tiene detalle implementativo, simplemente orquesta servicios para cumplir un fin en particular. Vamos a ver un poquito de código rápido sobre cómo sería un action. Como les comentaba, tiene un execute, que en este caso, en base a un topic, genera un game. Ese single que se ve ahí viene de RX. Básicamente, para los que no conozcan RX, sería como si fuese una callback, que tiene un success o un error. Después tiene una implementación, una clase, que en este caso se llama default createGame, que recibe un game service y un image download service por inyección de dependencias. Esto es súper importante y lo van a ver en varios slides y en varios componentes, y es porque la inyección de dependencias nos permite poder testear. Básicamente podemos inyectarle cualquier clase que implemente el protocolo, como un mock, por ejemplo, y fijarnos cómo se comporta esta clase con esos mocks, en función de qué devuelve, en función de si llama métodos y demás. Básicamente vamos a ver por todos lados esto y es para el testing sobre todo. Y después, bueno, en este caso, como les comentaba, lo que está haciendo es orquestar servicios. Primero llama un servicio que crea el game en base a un topic y si eso sale bien en un success, lo que hace es llamar un método que llama a otro servicio que descarga las imágenes. ¿Qué es? ¿No puedo services? Sigo yo con services. Bueno, este es otro de los elementos de la arquitectura. Los servicios en particular tienen la mayoría de la lógica para llevar adelante el caso de uso, o sea, lo que se necesita para resolver el problema que tenemos. Son un elemento bastante importante. ¿Qué tipo de lógica o comportamiento se suele agregar en los services? Cualquier lógica que interactúe con más de una instancia de alguna
entidad, ahora vamos a decir que es una entidad, piensen lo que es un elemento importante del dominio, como por ejemplo podría ser una partida o usuarios. Entonces cualquier comportamiento que trabaje con varias partidas o con usuarios o que interactúe con distintos tipos de elementos puede meterse puede representarse con un servicio. Y también algún comportamiento que no aplique específicamente a una entidad, como por ejemplo este servicio que descarga imágenes. No se lo meteríamos a una imagen eso, así que lo tenemos en un servicio que nos permite descargar imágenes. Como ejemplo, vamos a ver el Game Service. Como ya explicó Lucas, Create Game es la acción que nos permite crear una partida y lo único que hace es decirle al Game Service, crea vos la partida, y después le dice al descargador de imágenes. Estas imágenes es porque las preguntas pueden tener imágenes, entonces hay que descargarlas para poder mostrarlas. Por eso es que hay un descargador de imágenes. Pero también el servicio solo le dice a estos dos, hagan el trabajo por mí. Entonces vamos a enfocarnos en el Game Service. Siempre vamos a ver la definición, después vamos a ver dónde estamos parados y después un poco de código. Como siempre vamos a tener el protocolo. Como dijo Lucas, es por un tema de testing principalmente, para poder inyectar las dependencias en base al protocolo. Acá en este caso el servicio tiene otras dos dependencias. Uno que es el repositorio de partidas, al cual le va a decir, créame vos la partida. Y después tiene acá, esto es parte de la lógica del negocio, un servicio de intentos. ¿Qué son los intentos? Vos cuando querés volver a jugar una categoría, no lo puedes hacer al infinito, sino que tenés un par de intentos disponibles. No podés jugar por siempre. Si te equivocás y perdés un intento. Entonces, esto es parte de la lógica del negocio, de nuestro feature. Para crear una partida tienes que tener intentos disponibles. Entonces, el servicio de game es el que tiene esa lógica. Cuando vos le decís create game, cuando el action le dice create game a este servicio, lo primero que se fija es ver que ese servicio de intentos me diga si tengo intentos disponibles. Si no tengo, devuelvo un error y ya veremos cómo se handelea. Pero si tengo intentos, lo que hago es delegar en el repositorio la construcción de la partida. Tengo el repositorio, le digo, crea una partida para el topic sería la categoría, y en caso que la creación sea exitosa, lo que hago es descontar el intento porque el usuario ya lo consumió al crear la partida. Es importante esta lógica, es lógica del problema que estamos queriendo resolver, por eso está en un servicio, por eso no está en un view controller o en un presenter incluso, porque es lógica de nuestro dominio, de nuestro negocio, que queremos que sea testeada lo más posible y también en realidad no depende si estás codeando en iOS o en Android o si estás usando SwiftUI o UIKit. Es lógica independiente y lo que tiene de bueno de representarlo así es que podemos tener prácticamente la misma implementación, lo traducís a Kotlin y ya lo puedes usar en Android. Pablo habló sobre entities hace un minuto atrás y no lo explicamos. Vamos a tratar de entender un poco qué son. Básicamente representan elementos del modelo, es decir, por ejemplo, un entity, bueno, un game es un entity, por ejemplo. Las entities representan el modelo, elemento del modelo que importa la identidad, es decir, importa identificarlos como tales, como individuales. Y además, bueno, puede mutar en el tiempo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, un game podría ir mutando. Y después tenemos los values objects, que no los nombramos hasta ahora, pero básicamente son elementos que no importa la identidad, sino que solamente almacenan un valor o varios valores. Además de eso pueden tener lógica y demás, ¿no? Y además suelen ser inmutables. De hecho, suelen ser structs, a diferencia de los entities que suelen ser clases. Veamos un ejemplo de un entity. En este caso no lo tenemos en el diagrama porque no lo graficamos, porque son elementos que están en varias de las capas, en varias de los componentes. Pero básicamente lo que tenemos acá es un game, que el game tiene un ID y tiene una entidad como tal. Tenemos un game tiene un topic, tiene preguntas, tiene un score, tiene un estado, que es si está finalizado o no, y después tiene un inicializador donde recibe todos los valores, ¿no? Hay un caso particular acá que es que el game tiene, el entity game tiene lógica para contestar una pregunta.
En este caso, esa lógica va dentro del entity y no va en un servicio, porque al único que afecta a esta lógica es al game, no afecta a nadie más. Pablo comentaba que la lógica va en el servicio si afecta a más de un entity o a varias entities iguales, de la misma clase básicamente. Por eso es que lo vemos acá, ¿no? Después, acá tenemos un value object, básicamente es simplemente el value del score, pero también tiene lógica que aplica únicamente a él mismo, y en este caso el score no nos interesa identificarlo, es un score, es parte de un entity en este caso, pero es simplemente un score, no nos interesa identificarlo como objeto, como tal. Bueno, hablemos un poco de repositorios. Esta es otra parte del troncal de la arquitectura porque es otro de los puntos de límites entre lo que es el modelo, que de vuelta son casos de uso y reglas de negocio, con las implementaciones que necesitamos en la plataforma para funcionar. Un repositorio es una colección básicamente de objetos de dominio, es decir, de entities, si se quiere. Esto es súper importante. El protocolo pertenece al modelo, pero la implementación pertenece a la infraestructura. Este es otro de los puntos que es importante entender en esta arquitectura. ¿Por qué? Porque ¿dónde almacenás un game, por ejemplo? No es un problema de tu modelo. Es un problema de tu modelo que vos tenés que poder almacenar un game, por eso tenés un protocolo del lado del modelo, pero ¿dónde lo almacenás? Es implementativo. Entonces, por ejemplo, podrías tener un repositorio, bueno, en este caso va a ser de API, ¿no? Pero podrías tener un repositorio en user defaults, podrías tener un repositorio en core data, no importa, porque no te importa para la regla de negocio, para el caso de uso. No tiene nada que ver, o sea, es donde lo almacenas nada más. Bueno, después, devuelve un objeto de dominio. Básicamente le vas a pedir a un repositorio, le pedís un game, le pedís que guarde un game, que lo obtenga o lo que sea. Y los objetos de dominio no implementan decodable. Esto es bastante importante porque de vuelta el uso de decodable tiene que ver con parsear requests que vienen de la API y si lo obtenés de API o no al objeto de dominio, al entity no te interesa en tu modelo. Entonces, si como el objeto de dominio o entity es parte del modelo, no tiene nada que ver con decodable, no debería tener nada que ver. Veamos un poco el diagrama. Tenemos el API Game Repository. API en este caso nos indica que va a pegar justamente con Runa API. Y tenemos la interfaz del lado del Game Repository. Hay una cuestión con las capas acá en realidad que es que está devolviendo un game que es un objeto de dominio y estás en la infra. Pero lo cierto es que como lo que debería ser siempre lo más puro posible es el modelo y la interfaz está del lado del modelo, no devuelve un DTO, sino que te devuelve el entity. Pasa lo mismo entre el delivery y el modelo cuando estamos en el action de create game, por ejemplo, porque el create game también te devuelve un game y sí, es del modelo, estás violando una capa. Lo cierto es que si te pones muy purista en esto, lo que vas a hacer es mapear el game en el action de create game a un game view, si se quiere, que tiene solo lo que la vista necesita para mostrarlo. Pero bueno, en estos casos a veces cedes un poco en el purismo porque necesitas poder codiar rápido también, ¿no? Bueno, entonces vemos un poco de código. Tenemos el Game Repository que básicamente crea un game en base a un topic. También podría leerlos, también podría pedirlos, podría hacer cualquier cosa que tenga que ver con el manejo de games. De vuelta a un single de game, retorno a un single de game, que sería una callback, que puede tener unos access o un error. Y en la implementación, que es la de API, recordemos que el protocolo va a estar del lado del modelo, pero la implementación va a estar del lado de la infra. Tenemos la implementación con el create y básicamente lo que hace es hacer una request usando una extensión reactiva. Lo que hace acá básicamente es, usando URL session, hace una request, la request devuelve un data y lo que hace es mapear ese data a game, que es lo que se necesita. Entonces, si la request sale bien, llama al método de mapeo y caemos acá, básicamente, ¿no? Cuando caemos acá, como sí estamos en la infraestructura, podemos usar decodable si queremos, ya que es un problema de infraestructura, cómo vas a parsear eso que te vino de la API a un objeto de dominio, un entity, por ejemplo. Veamos un poco los objetos que intervendrían en las clases que intervendrían en este parseo, ¿no? O los structs en este caso.
Básicamente usando decoder parseás, como hicimos siempre. Y después tenés un método que es toAim, que es para hacer el mapping entre el DTO o el decodable y el objeto de dominio o entity, que es el game. En este caso el mapping lo tenemos acá. Lo cierto es que la responsabilidad de mapear podría no ser de esta clase. Si es chico el mapeo, por general lo ponemos dentro del DTO. Si no, lo ponemos en una clase aparte. Y siempre tiene que estar testeado esto. Básicamente deberías poder generar un DTO si lo hiciste acá y testear cómo se parsea eso al game. Todo, menos excepciones, debería estar testeado, básicamente. Y después tenemos que el game DTO tiene un topics DTO. Por cómo funciona decodable tenemos que definirlo aparte. Y tiene un question DTO que también lo tenemos definido aparte por cómo funciona decodable, ¿no? Después, haciendo una pequeña comparación, tenemos el game DTO, que es decodable justamente, y tenemos el game, donde lo que tenemos es que hay una correlación entre los datos, pero por ejemplo el score, que termina siendo un value object durante el mapping, lo vas a pasar de lo que era un primitivo a un value object. Creo que estamos con esto. Bueno, con eso ya eso era parte de la infra, ya nos salimos también del modelo y nos vamos al mecanismo de delivery, que es la presentación que imagino que todos estamos bastante más acostumbrados a este tipo de soluciones y de arquitecturas. Bueno, los presenters, por ejemplo, pertenecen al mecanismo de delivery y es el presenter en un esquema MVP. En este caso, en el ejemplo estamos usando MVP, pero también dependiendo del feature y dependiendo qué equipo esté haciendo el feature, decide si quiere usar MVP o ViewModels. Pero la idea es la misma. La idea es tener lo que representa el presenter, que es la lógica de presentación sin estar contaminado por UIKit. Eso, de forma independiente de UIKit. Y algo importante que tiene es que el presenter es el que en general interactúa con las acciones que están en el modelo. Es acá donde se hace esa conexión entre el mecanismo de delivery y el modelo. Por ejemplo, cuando el usuario selecciona una categoría, la vista le avisa al presenter, el presenter ejecuta la acción de crear partida y todo funciona mágicamente. Y otra cosa que suele hacer el presenter es interactuar con el coordinator, porque también trabajamos con coordinators. La idea del coordinator después lo vamos a explicar, pero es manejar el flujo de la aplicación. Los presenters no hacen eso y menos los viewcontrollers. Para ver dónde estamos parados ahí, en la flecha roja grande. Vemos que el presenter es el que interactúa con la acción y tiene conocimiento del coordinator y de la vista. Ya estamos por fuera del modelo y de la infraestructura. Esto es a modo ilustrativo para que veamos el presenter de qué pantalla vamos a estar hablando. Esta es la pantalla principal del feature de Trivia Topics. Acá está la lista de categorías que vos podés elegir para jugar. Y, por ejemplo, te muestra acá cuántos intentos restantes tenés, que es lo que habíamos charlado antes. Y, no sé, te muestra otras cosas como el tiempo que te falta el tiempo disponible que tenés para completar todas las categorías. Entonces vamos a ver el presenter de esa pantalla. Como en todos los ejemplos, tenemos un protocolo que define al presenter y una implementación default, que es la implementación posta que se va a utilizar en producción. Esto, bueno, el presenter es el esquema de presenter de MVP. Si ya lo conocemos, va a ser mucho más sencillo, pero si no, lo explico un poco rápido. De nuevo recibe las dependencias como todas nuestras clases para poder testearlo. Los presenters los solemos testear porque no dependen de UIKit, lo cual hace más sencillo el testeo. Y el método interesante es este, que es el que invoca la vista, está acá como parte del protocolo. Es el que invoca la vista diciendo, che, te seleccionaron este tópico en este índice. El presenter lo que hace en ese caso es solamente también delegar, ejecuta la acción que recibe de create game es una acción, la ejecuta y le dice crea una partida con el tópico que está en este índice. Eso ejecuta lo que ya estuvimos viendo antes, entramos al modelo, a la infra, volvemos hacia el mecanismo de delivery y esto nos devuelve la partida, que lo que hacemos en este caso es decirle al coordinator, se crea una partida, fíjate qué es lo que haces, porque mi trabajo ya terminó.
Eso es importante. El presenter no le dice al coordinator, anda a la pantalla de la partida. Le dice, la partida se creó, fíjate qué es lo que haces. Ahora sí, coordinator. Si ya trabajaron con coordinators o conocen el concepto, es ese mismo que conocen, no es nada distinto. Está en el mecanismo de delivery. Solemos utilizarlos como el punto de entrada al módulo. Solemos desarrollar los features, después lo va a explicar Lucas en más detalle, son módulos distintos y suelen tener un único punto de acceso que es el coordinator del feature. Esto lo hacemos para poder separar mejor las responsabilidades y ya Lucas les va a explicar mejor por qué lo hacemos así. Pero es el punto de entrada. Yo agarro el coordinator del feature por ejemplo, de Trivia Topics y le digo, che, arranca. Le paso las dependencias que necesite y eso funciona. De lo que se encarga el coordinator es de la navegación entre las distintas pantallas. Por ejemplo, primero mostraría esta pantalla que vimos antes, donde está el summary, le decimos summary a esa pantalla, no lo dije antes. Y después cuando se crea la partida, mostrar la pantalla de la partida. La particularidad que nosotros le vemos a los coordinators es que pueden crecer un poquito mucho. Si tu feature es grande, tiene varias pantallas, si tiene un flujo un poco complicado y tenés un único coordinator, ese coordinator va a empezar a hacer todo, va a empezar a manejar todos los flujos, lo cual se puede poner un poco feo. En ese caso, lo que solemos hacer es, cuando vemos que está creciendo demasiado, agarramos una parte del flujo, la embebemos en otro coordinator particular que solo resuelve eso, y los coordinators interactúan entre sí. Y de esa forma, usando composición, digamos, quedan todas las clases un poco más chicas. Estamos parados acá, en el coordinator. De acá de afuera alguien vendría y nos diría start. El coordinator está dividido el código en dos partes. Esta es la parte menos interesante, que es el inicializador. Acá recibe todas las dependencias que necesite de afuera. En este caso, por suerte, solo necesita un navigation controller, pero podría necesitar más cosas. No sé, tal vez una sesión de usuario, distintas cosas que no están dentro de nuestro módulo, sino que alguien desde afuera nos la tiene que pasar. En este caso necesitamos un navigation controller porque es donde es el navigation controller que va a mostrar las pantallas que nosotros necesitamos. Y desde afuera también nos dicen start, comenzá. Y lo que hace este coordinator en ese caso es mostrar el controller del summary. El summary es la pantalla que les mostré antes. Entonces tenemos el protocolo del coordinator. El protocolo del coordinator del summary, que es el que esperaba el presenter. Acá es donde se ve que esto puede empezar a crecer si no tenemos cuidado. Tenemos un único coordinator que empieza a implementar este coordinator y tal vez otro y otro y otro, y acá es donde se puede ir de mambo el coordinator. Pero bueno, cuando le dicen start, muestra la pantalla del summary, y acá es donde se suelen instanciar todas esas dependencias que estuvimos viendo en el modelo, que una cosa recibía otra y era tal vez un poco, parecía un poco demasiado, o te preguntabas dónde se crean todas esas cosas, se crean acá. El coordinator es el que instancia todas esas dependencias. Por ejemplo, instancia la acción de crear una partida. En realidad lo hace una factory, ahora vamos a explicar por qué. Pero crea el presenter, el default, le pasa al coordinator, que es el mismo, y le pasa la acción que acaba de crear. Y después instancia el view controller pasándole ese presenter. Y finalmente toma el navigation controller que había recibido por parámetro y le dice, mostrar este controller. Y de esta forma el coordinator se está encargando del flujo y el coordinator se encarga del flujo y el presenter y el controller ni se enteran. Si recordamos un poco cómo era el presenter, cuando se creaba la partida, le decía al coordinator que la partida era creada, y ese es este método, y lo que hace el coordinator es muestra la pantalla del game. Este método no está presente, pero haría algo muy similar a esto. Crearía las dependencias que necesita, el presenter, el view controller, y lo pusharía. Esta es la factory que crea la partida. Solemos hacer una factory para no meter toda esta lógica acá, y esto también empezaría a crecer demasiado, entonces solemos tirarlo en factories estas partes del código, y acá es donde se ve la instancia de todas las cosas, todas esas dependencias que estuvimos viendo en todo este tiempo, acá es donde están creadas. Empiezo creando el repositorio de partidas o de API, o si tuviera otro, si el día de mañana quiero cambiar y no usar un repositorio de API y quiero usar en memoria, solo cambio esto y ya está, y todo funciona. Todo funciona igual. Creo todos los servicios que necesitamos,
se pasan las dependencias entre sí y devuelvo la acción de createGame también con las dependencias que necesita. Y de esa forma ya puedo crear el presenter. Y viewcontrollers. Bueno, vamos a seguir un poco con los viewcontrollers. Básicamente pertenecen al mecanismo de delivery, al igual que lo que veníamos viendo hasta ahora. Representan a la vista, es decir, en un esquema MVP o MVM es básicamente la vista. Es la vista propiamente dicha, depende de UIKit. Básicamente hay una separación ahí. El viewcontroller tiene acoplamiento con UIKit. El presenter, como debería tener solo lógica de presentación, no debería recibir acoplamiento de UIKit. Hay casos donde por ahí si manejas una UI image no te queda otra, o tenés que hacer algo bastante complicado. Pero si no, no debería estar acoplado UIKit a un presenter, porque es lógica de presentación. Bueno, y no tiene lógica de navegación. Ahora vamos a ver por cómo está el esquema que no llega hasta el coordinator. El viewcontroller simplemente le avisa al presenter que suceden cosas y el presenter ejecuta lógica de presentación y o le dice a la vista desactualice o interactúa con el modelo o le dice algo al coordinator. Pero de eso se encarga el presenter, no el viewcontroller. No suelen ser testeados porque no tienen lógica de presentación. Deberían ser lo más simples posible. Lo que podés llegar a tener en un presenter es por ahí un delegado o un data source de una tabla, pero en ese caso solamente debería el viewcontroller avisar al presenter lo que sucede respecto a esta tabla. Y estamos en esta parte. De vuelta, como les comentaba, sucede que el viewcontroller no llega hasta el coordinator, solamente habla con el presenter. El presenter tiene toda la lógica. Veamos un poco de código. Básicamente tenés un protocolo de vuelta para la vista. Esto es parte de lo que te permite patear el desarrollo de las capas que no son el modelo y los casos de uso para más adelante. Así como el repositorio tiene un protocolo y podrías trabajar usando TDD contra quien usa el protocolo y usar un mock. Pasa lo mismo con la vista. El presenter y la lógica de presentación debería poder ser desarrollada por completo sin hacer el detalle de la vista, sin hacer una vista en detalle final que por ahí ni siquiera la tenés al momento de hacer el presenter. Bueno, después tiene obviamente los outlets y demás porque es un viewcontroller. Tiene una referencia al presenter para poder indicarle cosas, lo recibe como dependencia. Después tenés en el view y load, por ejemplo, le dice al presenter que setee la vista. Bueno, un buen motivo para hacer una view y load es que ya tenés los outlets antes que eso en el init no los tenés. Y después tiene métodos para que el presenter le diga cosas como por ejemplo que setee el tiempo restante. Al viewcontroller tampoco deberían llegar objetos de dominio, sino deberían ser más primitivos, ¿no? Y después, bueno, tiene la extensión, como comentaba, para el delay de una tabla y cuando sucede algo con esa tabla, lo único que hace es avisarle al presenter, no hace más que eso. Y el presenter ejecuta la lógica de presentación, ¿no? Un poco, vamos a las ventajas. Bueno, después de todas estas clases y dependencias y cosas, espero que tenga alguna ventaja trabajar así, porque si no es un montón de código. Si no tiene una ventaja que lo justifique, no tiene sentido. Lo que vemos es que un detalle es que está orientado este tipo de arquitectura a casos de uso. Si vos entras a un módulo, no sabes muy bien de qué se trata, vas y ves, por ejemplo, cuáles son las acciones que define ese módulo y más o menos te das una idea de qué se trata ese módulo. No tenés que empezar a ver los viewcontrollers, ver más o menos la lógica, el código. Podés ver simplemente los nombres de las actions y más o menos sabes de qué se trata. O viendo las entidades. Después, bueno, está la ventaja de que esté separada en capas, que tenemos el mecanismo de delivery, el modelo y la infraestructura. La ventaja que tiene es que te permite, el modelo te queda totalmente agnóstico de la presentación o de la infraestructura, con lo cual puedes agarrar el mismo modelo, lo traducís a Kotlin o al lenguaje que quieras y debería funcionar igual. La lógica es la misma, ya sea que lo hagas este feature en iOS o en Android. Y también te permite, bueno, diferir... Perdón, me salió. Sigo con este. Te permite diferir ciertas decisiones, como por ejemplo, dónde voy a persistir las partidas. La voy a traer de API, la voy a traer de un archivo, voy a usar Core Data. Al estar así separado, podés desentenderte de eso hasta que de verdad lo necesites.
Los componentes terminan siendo bastante testeables, como inyectamos todas las dependencias que se necesitan, todo se hace a través de protocolos, porque con Swift necesitamos que sean protocolos, porque si no, no lo puedes moquear. Termina todo siendo bastante testeable. Además, es como que está bastante definido cuál es la responsabilidad de una acción, cuál es la responsabilidad de un servicio o de una entidad. Entonces, las clases no suelen quedar demasiado grandes, lo cual favorece el testeo porque tienen, por lo general, una única responsabilidad. Esto, lo que dije antes. Diferir decisiones de infraestructura. Y otra cosa que le vemos bastante copada, que nosotros hacemos mucho hincapié dentro de Ethermax, es que ayuda al desarrollo full stack. Como dije un poco antes con la arquitectura separada, el modelo te termina quedando prácticamente igual en Android o en iOS, con lo cual lo tenés que pensar una sola vez y puede venir alguien que no sabe nada de iOS, puede venir alguien de backend que no sepa de iOS y empieza a meter código en el proyecto de iOS, porque está tocando, por ejemplo, para tocar el modelo, que no tiene nada que ver con UIKit o con User Defaults o lo que sea. Entonces, a esto le vemos bastante valor y lo mismo, no solamente dentro de iOS, sino también en Android o incluso en API. Cualquiera puede ir a cualquier plataforma y si laburamos de esta forma, el modelo es agnóstico, no sabe ni siquiera de dónde está corriendo y nos permite poder ser mucho más ágiles en ese sentido. Y eso es todo de arquitectura. Bueno, vamos a hablar un poco de modelización. Vamos a cubrir un poco el contexto de cómo llegamos a modelizar en preguntados y qué ventajas nos trajo esto. No tanto cómo modelizar en sí, porque hay 1000 tutoriales de eso. Y además porque no siempre tiene sentido modelizar. Si tenés un proyecto con 30 clases, no tiene sentido. Si tenés un proyecto gigante como preguntados, sí aporta un montón de valor. Un poco de contexto. El equipo de preguntados es una aplicación obviamente que llega a millones de personas, por lo cual el impacto de lo que hacemos tiene mucho peso en el revenue, los errores que tenemos también. El equipo es de unas 60 personas, tiene 6 squads que serían como equipitos independientes que son autónomos y trabajan por separado del resto de los squads con diferentes focos de negocio. Por ejemplo, Pablo está en un squad que se dedica a gameplays, el mío se dedica más a in-app purchases. Y después tenemos obviamente la necesidad de introducir cambios con un mínimo riesgo. Voy a pasar a contar un poco el contexto básicamente de cómo llegamos a esto, ¿no? De cómo llegamos a poder tener riesgo reducido cuando tenemos grandes cambios. Les contaba que son squads. Cada squad es independiente, como les contaba, y tiene la responsabilidad desde la concepción de idea, desde pensar el siguiente feature que va a hacer, hasta llevarlo a producción, hacer pruebas técnicas para validar que no crashea por todas partes, básicamente. Y una vez que esto funcionó y se validó tanto a nivel negocio como técnico, se pasa a iterar este código. Básicamente se pasa a, bueno, queríamos probar una idea, la probamos con un mínimo variable product y ahora sabemos que la idea funciona. Bueno, queremos que esté buena y que produzca además más revenue, ¿no? Entonces, claro, teníamos una feature desarrollada, no teníamos módulos y querían un montón de cambios visuales y cambios de lógica. Podés hacer build flow, si querés, que no es lo que hacemos nosotros, y desarrollar toda la feature por separado y después mergear. Pero el problema es que cuando saques eso de producción no vas a saber si en términos de negocio anduvo y tampoco vas a saber si no crashea por todas partes, porque no lo probaste con usuarios. Lo que hicimos en ese momento, la primera idea fue poner un feature toggle y tener la primera implementación, la que funcionó, y copiar todo el código, cada una de las clases, poniéndole un postfijo B2 y renombrando el uso de cada una de las clases dentro de las clases de B2, básicamente. Todas las llamadas internas tienen que renombrar. Perfecto, tenemos dos versiones, prendemos la 1, probamos la 2, estamos bien, iteramos sobre la 2, salimos a producción en un país cualquiera, que es el proceso que seguimos teniendo hoy en día, y apagamos. En un país particular prendemos la versión 2 y apagamos la versión 1. Entonces, en ese país probamos que la versión 2 funcione bien. Si funciona bien tanto a nivel negocio como técnico, prendemos la versión 2 en todo el mundo. Bueno, perfecto, funcionó re bien. Ahora quieren más cambios. Otra vez tenemos que agarrar y copiar todas las clases, ponerle un postfijo de 3
y renombrar todos los usos internos. Y después de la V3 lo copado es que hicimos un A/B test y ahora queremos la V4. Joya, vamos por la siguiente versión. Esto fueron un montón de horas básicamente perdidas y básicamente los chicos se ríen porque les pasó. Fueron un montón de horas perdidas y eran horas y horas y horas de forkear código básicamente. Empezamos a pensar qué hacer y se nos ocurrió modularizar el código. Lo que tiene esto de bueno es que simplemente copias el módulo entero y lo que haces es, igual con un feature toggle eso no cambia, forkeas el módulo entero y lo único que haces es, donde tenés ambigüedad por la clase, porque no sabe de qué módulo es la clase que querés, le especificás el módulo y listo. Y mejor todavía, como usamos coordinators, donde se levanta ese flujo de la aplicación, tenés un único punto de switcheo con un único feature toggle, donde se levanta el coordinator, básicamente, donde se dice el coordinator. Esto nos trajo un montón de ventajas y ahora lo que nos llevó a eso es que cuando nos dicen, sí, genial, este feature funciona, hacerle todos estos cambios y no quiero que se rompa nada porque produce plata, bueno, forkeamos el módulo entero. Es básicamente eso. Bueno, ventajas, comenté un poquito, pero vamos a ir una por una. Facilita un poco el trabajo en simultáneo de la aplicación. Somos 6 subequipos, entonces el tema con eso es que es muy complicado no pisarnos. Normalmente como estamos trabajando en módulos separados con focos distintos, nos pisamos mucho menos. Cada squad cuando empieza o equipito, cuando empieza a desarrollar algo, empieza en un módulo nuevo o trabaja sobre un módulo que ya existía, pero todos conocemos en qué módulo está trabajando cada squad, por lo general. Es mucho más visible las dependencias externas. Como tenés un único punto de ingreso al módulo, que es el coordinator, lo que sucede es que como le inyectás todas sus dependencias, te das cuenta muy rápido si el módulo depende de 600 cosas y no debería, o si estás bien con eso, básicamente. Es mucho más transparente. Pueden ser compilados y testeados individualmente. Esto es la ventaja de una de las que más me gusta. Nosotros trabajamos mucho con TDD y uno de los temas de trabajar con TDD y Xcode es que querés compilar la aplicación por cada test y tarda horrores. Básicamente, acá Nico está sintiendo, básicamente lo que sucede es que cuando trabajás en un módulo y desarrollás test sobre el módulo, solamente te vuelve a compilar el módulo porque no necesita nada más, no tarda nada respecto a lo que es compilar toda la aplicación y además ni siquiera levanta la aplicación cuando corre los tests, solamente la instala, no tenés que esperar que levante nada. Es una de las mejores cosas que tiene. Toda la arquitectura igual en general que comentamos puede ser desarrollada usando TD, de hecho, porque es lo que solemos hacer. Y bueno, facilita el versionado de features, que se te les comentaba. Querés copiar un módulo básico que es el módulo y tenés que renombrar todo, básicamente. Y bueno, nada, ya cortando con esto les vamos a dejar unas referencias, después compartimos los slides, que son a IDD, a una charla de IDD con unos slides y un poco de explicación sobre outside in. Lo más importante por ahí de la charla es la parte de arquitectura, ¿no? Pero es importante entender de esta charla los conceptos que manejamos sobre arquitectura, ¿no? Esto de que tenés capas separadas, que te permite diferir las distintas decisiones, esto de que esto de que es altamente testeable por cómo está distribuida las distintas clases, que es orientada a casos de usos. Ese es otro punto importantísimo de la charla, porque cuando vas a autores como Uncle Bob, por ejemplo, que es uno que decimos mucho, te dice que está orientada a casos de usos y es porque es súper expresiva. Vos entrás a cualquier feature de los que están en módulos y vas al modelo y entendés exactamente qué es lo que hace, porque te lo dice básicamente, y no tenés que ir a leer view controllers uno por uno para entender qué es lo que está haciendo ese código. Pero nada, eso es básicamente un resumen. No sé si querés comentar algo más. Gracias.